Bueno, pues al mal tiempo buena cara. Y nosotros que vamos ahora en esta segunda parte del programa, vamos a empezar haciendo un llamamiento de urgencia que nos llega desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, porque están solicitando donaciones urgentes de sangre de todos los grupos sanguíneos. La directora asistencial del Centro de Transfusión, que es Gracia María, pues ha explicado que las reservas se encuentran ahora mismo en bajo mínimo. Solo queda para un día, en este caso para dar servicio durante un día. Así que hay un llamamiento urgente para hacer donación de sangre, especialmente a los que, sobre todo en Málaga capital, por infraestructura sería lo más posible, con el fin de garantizar que puedan dar asistencia a todos los pacientes que fuera necesario. En Málaga se precisan 250 donaciones cada día para poder mantener el stock suficiente y cubrir la demanda de los hospitales. Así también, como decíamos, por si hay alguien que da la casualidad que tenga que ir a Málaga, pues que sepa que tiene el centro de transfusión sanguínea, que está en el Hospital Civil, está abierto desde lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados también de 9 a 2 del mediodía. Pero también esta semana va a haber equipos móviles y vamos a tener aquí en nuestra ciudad, en concreto el próximo 24 en Nueva Andalucía, en la parroquia Virgen Madre. Van a estar de 5 a 9 de la noche, así que, pues le digo, ahí tienen la posibilidad también esta semana de poder colaborar y donar sangre en esta semana, que todo eso pues servirá para intentar subir las reservas. Recordamos el llamamiento que hacían esta misma mañana, que se encuentra bajo mínimos, las existencias solo tienen para cubrir ahora mismo los servicios de un solo día, así que llamamiento para todos los que sean donantes de sangre, pues para que esta semana, por ejemplo aquí en nuestra zona, en Nueva Andalucía, o también lo tienen en Estepona, en concreto en el Centro Cultural Padre Manuel, de 10 a 2 y de 5 a 9 los días 22 y 23, como decíamos. Eso será, como decíamos, para todos aquellos un poco en nuestra zona, pues que puedan hacer esa posibilidad, es perder media horita de tiempo y hacer esa donación de sangre. Bueno, pues como decíamos, nos hacemos eco de ese llamamiento urgente que hacen desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, y vamos ahora a hablar con nuestra compañera Paula Gil, que esta semana también tiene programa, Los Reyes de la Casa, y ya está ahí trabajando para traernos, ¿no?, cositas que también preocupan dentro a los más pequeños, que recuerden que siempre hacemos una vez al año, hacemos ese pleno infantil donde cuentan sus preocupaciones de la ciudad, y por lo menos nosotros cada semana les damos voz para que cuenten también sus inquietudes, sus problemas. Bueno, pues para eso está Paula, nuestra compañera Paula Gil. Paula, muy buenas. Hola Enrique, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, sí, más o menos, ¿no? Depende, estamos ahí en la mitad. Pues sí, me has recordado esto del pleno infantil. Tengo que preguntar cuándo es o si ya ha sido, porque es algo que me interesa bastante. No, y además que son reivindicativos. Le piden, por ejemplo, más posibilidades de carriles bici, más implicación con el tema de reciclaje. Son algunas de las cositas y demás que quiere decir un poco que también los escolares tienen su espacio y también muestran sus preocupaciones de lo que consideran o que quieren que haya en un entorno urbano, con una ciudad como un municipio como es Marbella, con una extensión tan grande, con los núcleos bien diferenciados, las comunicaciones. Sí, quiere decir que ellos también viven, claro, y tienen sus inquietudes y plantean sus problemas que hay que solventar en la ciudad. Y sus propuestas también, seguro. Sí, sí. Pues sí, eso es muy interesante y es algo que lo podemos ver tanto en este pleno infantil como cuando tú hablas con ellos directamente, que te plantean sus inquietudes, sus intereses, sus problemas, sus ideas, que es lo que vemos y es lo que yo estoy un poco viviendo con el programa. Bueno, esta semana pasada, por el 8 de marzo, ¿no? Eso fue el anterior. Ah, vale, el anterior. Que eso fue lo que estamos viendo en pantalla, que fue muy interesante y muy inspirador, y te das cuenta de cómo ya las generaciones que vienen están súper concienciadas
de lo que es el machismo, de para qué sirve este día, de que no solo hay que reivindicar este derecho igualitario hacia la mujer ese día, sino el resto del tiempo. Incluso pudimos ver situaciones reales que han vivido de discriminación y que lo han podido, y que lo han identificado como una situación machista. Incluso una chica de... Bueno, esa actividad que estamos viendo es que el colegio... la entrevistamos, colegio de Charblanca, perdón. Bueno, pues cambiaron cuentos tradicionales y clásicos, les cambiaron la historia para que no fuera sexista, para quitarle un poco, bueno, pues todas las princesas que son débiles, que necesitan de un hombre, pues lo cambiaron y se lo contaron a los niños de infantil. Luego hablé con ellos y ahí es cuando me di cuenta de lo inteligentes que son. Pues que ya lo saben y que me contaron, bueno, pues historias. Una nos contaba una historia bastante dura, nos contaba cómo su abuela fue maltratada por su marido, que se lo había contado la madre, que consiguió divorciarse y que ahora está feliz y que está bien, pero que sufrió un maltrato psicológico por parte de su marido. Estamos hablando de una generación ya distinta, que se veía mucho más antes que ahora, y lo que me di cuenta sobre todo es cómo se lo contaron a la madre, le contó a su hija lo que la abuela sufrió fue esta chica la que me lo contó, siendo tan pequeña, a lo mejor que tenga una edad que todavía pues eso pueda ser duro para ella, que saber que su propio abuelo maltrataba a su abuela. Entonces, pues esto lo ¿Te mostramos. chocó? ¿Te llamó mucho la atención cómo lo contaba o que sí, fuera chocó, consciente de ese problema? Que fuera consciente, la forma tan que lo contaba de manera pues que estaba muy bien puesta, en el sentido de que lo contaba con mucha seriedad, con mucha... no sé, lo contaba como como algo ya superado, como algo que no. Entonces sí me chocó, y por otro lado pues me chocó y me sorprendió. Y bueno, pues estuvo muy bien porque conocimos un poquito más y todos incluso los niños también, pues que se ponen en el lado de la mujer y no entienden. Otra cosa que me sorprendió también fue que yo le preguntaba a uno de los chicos que hacía esta actividad, bueno, pero ¿y por qué el machismo? ¿Por qué existe? Un poco, a ver si sabían el origen o me podían contestar de una manera un poquito más... Y decían, pues es que no lo sé. Súper indignado. Pues es que no sé eso por qué viene, por qué el hombre se le pone en un lugar diferente a la mujer. Pues que no lo sé. Pues no entendía eso, algo tan absurdo como puede ser, porque por el hecho de ser mujer sufren situaciones discriminatorias, pues no lo comprendía. Entonces eso también pues es como el pensamiento que deberíamos tener y debería tener la sociedad, ¿no? Es que es absurdo que esto suceda, porque no... Entonces fue muy interesante. Yo creo que lo que interesa de lo que estamos contando es el enfoque, cómo los niños ven, por ejemplo, claro, ese problema, que es un problema, que es una situación de desigualdad que se ha ido casi heredando. Y como ellos pues lo ven desde como... su inocencia y desde su desconocimiento no lo comprenden, no les entra en la cabeza, y eso está muy bien. Y bueno, y un poco ves un poco la esperanza en generaciones futuras de esto. Quizá el machismo no va a acabar, vamos muy poquito a poco, pero sin embargo ves un poquito de que puede haber un avance más real y más grande que lo que hemos llevado hasta ahora. Y bueno, eso fue dedicado al 8M, que además, bueno, ahora tengo una ayudante magnífica. Sí. Yo también, compartimos. ¿Tú también? Yo también la tengo, a Andrea. Que es Andrea, que también grabó un proyecto que, bueno, entrevistó, aquí tuvo su parte del 8M, en el que hicieron, bueno, una exposición. No, perdón, este es el Colegio San Pedro de Alcántara.
Y aquí empezó ella, debutó conmigo y muy bien, la verdad, porque me está ayudando mucho, a ella le gustan mucho los niños, lo hace muy bien, tiene un desparpajo así muy, muy natural con ellos y aquí empezó. Y la semana pasada nos fuimos al San José, que hicieron una fiesta de 200 aniversarios que hacen todos los años las fiestas del San José, pero después de 2 años que llevan sin hacerla, pues la hicieron por todo lo alto. Presentaron un nuevo escudo del colegio, subieron la familia, hicieron un acto que recorría todas las etapas, distintas etapas de hace 200 años ahora y acontecimientos importantes en nuestro país, y los representaron con diferentes atuendos de los años 20, de los años 50, de los años 60, de los 80 y estuvimos allí hablando con ellos también. ¿Eso fue en el San José. Pero la semana para pasada. esta semana? Eso fue nuestro último programa. Y para esta semana todavía no lo tengo del todo. ¿Estás ahí todavía trabajando? Todavía estoy trabajando, sí. Ya voy a hacer, pero tenemos pensado repetir, volver a Echar Blanca, porque han hecho un proyecto sobre distintas disciplinas artísticas. Lo tienen ya expuesto, terminado, y es muy interesante porque va de cine, va de artes plásticas, de dibujo, y bueno, entonces eso es lo que sé. Entonces quiero ir para ver un poquito y que me cuenten los niños cómo lo han hecho. Pues nada, pues ya lo saben, este viernes a partir de las 5. Este viernes a partir de las 5. Este viernes a las 5 pues tienen una nueva edición de Los Reyes de la Casa con Paula, con Paula Gil. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, por Enrique. el capote. Nosotros que ahora vamos a hablar con una persona que mañana va a estar aquí en Marbella, que va a hablarnos de va a presentar su libro, pero su libro es una experiencia en primera persona de las dificultades que está pasando la población de Venezuela. En este caso se llama La tumba, secuestro en Venezuela, y su autor es Antonio Ledezma. Es el protagonista, como decíamos, de... La verdad es que la historia, como digo, doble secuestro. Estuvo más de 1000 días en una cárcel en venezolana. Después tuvo que recorrer más de 1000 kilómetros superando o esquivando controles policiales y del ejército para llegar a la frontera de Colombia, donde pues pudo por fin encontrar la libertad. Antonio Ledezma, muy buenas. Gracias de todo corazón por esta oportunidad. Bueno, tengo de conversar con ustedes a pocas horas, como acabas de decir, de estar en Marbella, a donde voy a presentar mañana a las 7 de la noche en el Centro Cultural de Trapiche de Guadalajara, en la Avenida Oriental de San Pedro Alcántara, en mi libro La tumba. Es un relato de todo lo que estamos viviendo los venezolanos. No se trata de hablar solo de mi tragedia, sino que es un homenaje póstumo a los venezolanos que murieron estando presos en la tumba, a los venezolanos que fueron torturados y que han sobrevivido a esas penurias dentro de esa cárcel y dentro de otras mazmorras que tiene a su servicio la tiranía de Nicolás Maduro. Y por supuesto también un relato de cómo es la tragedia y de cuáles son las esperanzas y cuáles son las ideas que tenemos los venezolanos al mismo tiempo para poder pasar la página de esta historia oscura, negra, de terror que estamos padeciendo en la actualidad. Bueno, hay que decir que yo no sé si el contexto, la coyuntura internacional parece que o le juega una mala pasada a la población de Venezuela, porque ha pasado quizás a un segundo plano la situación del país, con todo lo que está pasando quizás en el contexto internacional. Hablamos de la guerra en el centro de Europa, hablamos de Ucrania, Rusia, de lo que las consecuencias que está teniendo sobre todo en el mercado del petróleo. Ahora a Venezuela no se le veía, o por lo menos, vamos a decir, el gobierno de Maduro ya no se ve tan tiránico como antes por las grandes potencias. No, es que yo creo que todo lleva a hablar de Venezuela, porque si se habla de la guerra de Ucrania, estamos viendo que Putin acaba de ser objeto o blanco de una medida de la Corte Penal Internacional. Y igual situación está en Nicolás Maduro y su banda. Maduro está siendo investigado o está en la fase de investigación por un proceso que dirige el fiscal Karim Khan.
Es la misma corte, repito, que acaba de dictar medidas de detención contra Vladimir Putin. Y estamos hablando de uno de los socios, junto con Irán, junto con China, junto con Turquía, del enclave venezolano. Si hablamos, por ejemplo, de la tragedia que está viviendo Europa, de los problemas que está viviendo el mundo por el tema de la inflación, el tema de la crisis energética, que se han derivado de esta absurda conflagración promovida por este sociópata llamado Vladimir Putin, eso también toca a Venezuela. Venezuela sigue siendo un país con importantes reservas no solo de petróleo, sino también de gas, reservas de litio, que es un recurso importante para la elaboración de las baterías, de los carros eléctricos, de toriol, que es un recurso mineral que tiene tanta importancia o más que el uranio. O sea, Venezuela es un patio trasero de estos grupos que tienen su epicentro en Rusia, también en China, que expande su guerra o su llamada ruta de la seda hacia Latinoamérica, y de la islamización que se está dando en Latinoamérica, fundamentalmente en Venezuela, donde se cobija, donde se le dan incluso hasta documentos de identidad a los grupos relacionados con Hezbollah o con Al-Qaeda, o sea, los exponentes más peligrosos del terrorismo internacional. Como decíamos, mañana va a tener la oportunidad de hablar de su experiencia, pero por lo que usted me acaba de decir al principio, lo que quiere a través de ella es dar una radiografía de lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Creo que la gente de Marbella tiene que preguntarse cómo puede vivir o sobrevivir un ser humano con un salario de $6 al mes. Eso es menos de 6 euros mensuales. Eso es lo que gana un venezolano. ¿Cómo puede hablar que se está recuperando un país que tiene la inflación más alta de nuestro continente? ¿Cómo puede hablarse que está recuperándose un país donde hay una crisis permanente de servicios públicos, cuando no hay agua al mismo tiempo, no hay agua potable, no hay luz eléctrica, no hay servicio de gas doméstico, el transporte público es una calamidad? ¿Cómo puede estar recuperándose un país cuando si usted en este momento le dice a su audiencia, que es muy amplia en Marbella, que busquen por YouTube, por las redes sociales, qué es lo que está pasando actualmente en Venezuela, por qué Nicolás Maduro mandó a detener a uno de sus ministros, a uno de sus diputados, se enterarán que es por el simple robo de más de 3.000 millones de dólares. O sea, se roban entre ellos, como los cárteles de la droga, como las mafias que luchan por el control de cuotas de poder. Esa es la situación que tiene Venezuela, y eso es lo que yo quiero que conozca la gente de Marbella en la oportunidad en que voy a presentar este y otros libros que he escrito desde el exilio. Ajá. Yo le estaba leyendo aquí, por ejemplo, que pues, ahora mismo, como Estado Venezuela, como organización, como Estado, parece que simplemente es algo ficticio, ¿no? Que ahora mismo es como si fueran pequeños estados, pequeños que estuvieran en manos algunos de grupos de narcotráfico, otros de, en fin, que está el Estado como... Que en Venezuela no hay instituciones, las instituciones no son autónomas. El Poder Judicial lo controla Maduro, y Maduro usa a los magistrados como sicarios vestidos de togas y de birrete, que tienen unas medallas como jueces, pero no son otra cosa que sicarios, que dictan sentencias para absolver a culpables o para condenar a inocentes. Maduro controla la Contraloría, por eso las rendiciones de cuentas son un artificio. Maduro controla la Fiscalía General de la República, por eso le montan expedientes a quienes ellos consideren que son un estorbo, porque les molesta la disidencia, porque no son tolerantes. Maduro controla la Fuerza Armada. La Fuerza Armada ha sido difuminada en Venezuela. Es una guardia pretoriana de la dictadura. Y se habla de un cartel llamado Cartel de los Soles, en alusión a las insignias militares que tienen soles como generales. Ellos controlan un cartel que trafica droga. Así está Venezuela. Y por eso es importante que lo que pueda pasar en Venezuela para resolver esta crisis le interese a la gente de Europa, porque de Venezuela sale buena parte de la cocaína que ingresa a Europa. A Europa ingresa, según organismos internacionales con crédito, más de 1.500 toneladas de cocaína, más de 460 toneladas de heroína. De Venezuela salen los terroristas que forman parte de este plan de islamización que se adelanta desde Teherán. Eso es un riesgo para la estabilidad de Europa. Y por supuesto, en Europa está también paseándose por allí, anda suelto el diablo del populismo. Ese populismo que tiene su cantera de recursos en Venezuela, desde donde patrocinan a franquicias
que también le prometen a los españoles tocar el cielo con las manos, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, y lo que resultó de ese socialismo del siglo XXI es esta tragedia humanitaria que estamos padeciendo. Y luego también se traduce en miles de personas que intentan salir como sea del país, buscar vida en otro lugar. Para que usted tenga una idea, ante esta reflexión que está siendo muy importante, de Venezuela hemos salido más de 7.500.000 venezolanos. Y para que la gente aprecie la dimensión del tamaño de esta diáspora, este número representa o es equivalente a la población de más de 130 países del mundo. O sea que hay dos Venezuelas, una adentro y otra afuera. La que hemos tenido que huir porque hemos sido perseguidos políticos. Como dije, para mí pidieron 26 años de cárcel acusándome de traición a la patria simplemente por opinar, porque la dictadura convirtió el derecho de opinar en un delito. Hay venezolanos que huyen de las bandas criminales que se protegen incluso bajo las banderas del socialismo del siglo XXI, que tienen el respaldo de alcaldes. El régimen acaba de detener, porque no pudieron hacer otra cosa que detener a alcaldes que estaban protegiendo a la llamada banda del Coqui, que tenía azotada la ciudad de Caracas, o la banda del Tren de Aragua, que comete todo tipo de secuestros, bandas incluso que ya tienen rango internacional. Esa es la tragedia que tiene que conocer el mundo para que entienda que no se trata de que nosotros dialoguemos, de que vayamos a elecciones, porque ya hemos dialogado, ya hemos ido a elecciones, pero mientras persista esta tiranía controlando las instituciones, entre ellas el aparato electoral, que es una oficina que controla Nicolás Maduro desde su despacho presidencial, mientras el régimen siga judicializando los partidos. Para que ustedes tengan una idea, en Marbella, el régimen de Maduro le dio una orden al Tribunal de Justicia para que le quitara los símbolos a los partidos políticos y le entregó el control de las directivas a gente de su confianza. Eso es como que si aquí Pedro Sánchez le ordenara al Tribunal de Justicia de España que le quitara la directiva a Abascal de Vox, o le quitara la directiva al señor Feijóo del Partido Popular y se los asignara a sus socios o a sus copartidarios. Esa es la realidad que está viviendo un país que es inmensamente rico y que ahora es pobrísimo. Antonio Ledezma, usted desde su punto de vista, desde su experiencia de lo que está pasando, ¿cómo crees o por dónde podría pasar la solución a esta crisis que está sufriendo el país de décadas? Porque visto cómo está la población, parece difícil, ¿no? Sobre todo por cómo está hostigada, por un salario muy precario, por el hambre. ¿Cree que hay arrestos para un levantamiento popular? ¿O por dónde iría? Porque he visto que tampoco la vía democrática parece que ahora mismo tenga mucho éxito. El estado de necesidad en el que nos encontramos los venezolanos para poder sobrevivir da lugar a que nosotros podamos apelar a cualquier camino. Algunos de esos caminos están muy bien trazados en la Constitución Nacional. Si uno busca el artículo 350, el artículo 333, la desobediencia civil, el desconocimiento de un régimen que actúa contrario a los valores y principios de la propia Constitución Nacional. Y como lo acabo de decir, nosotros hemos hecho de todo: marchas, protestas, vigilias, huelgas de hambre, gente que se ha inmolado, hemos participado en más de 12 diálogos, hemos incursionado en más de 33 elecciones. Lamentablemente es una corporación criminal con lo que nosotros estamos luchando. No es una dictadura conservadora o tradicional, ortodoxa. Es una corporación criminal. Lo digo así, subrayando con el tono de mis palabras para que la gente trate de entender o comprender o asimilar lo que quiero transmitirle cuando hablo con este drama que padecemos los venezolanos, que nos sabemos víctimas de las garras de esta feroz narcotiranía. Es lo peor que puede haber en América Latina. La gente vinculada a los que trafican droga desde Colombia, a los que trafican uranio, oro, se están cometiendo crímenes ecológicos en el Amazonas de Venezuela, usan a los cuarteles como lugares para traficar droga. Eso es un escándalo, pero además están aliados, repito, una y otra vez con el terrorismo internacional. De allí que para poder salir adelante requerimos contar con el apoyo de la comunidad internacional. Los venezolanos no estamos tampoco cruzados de brazos esperando que venga un angelito o que venga un milagro a resolvernos nuestros problemas. No, es un problema nuestro, pero también que atañe a la comunidad internacional, porque en Venezuela
se están fraguando planes desestabilizadores de nuestro hemisferio y también del continente europeo, comenzando por España, que es la madre patria de los venezolanos. Vamos ahora a hablar de una consulta primaria en la que se están postulando algunos líderes que están todavía en el país. Yo no puedo regresar porque estoy inhabilitado y para mí piden, como acabo de decir, 26 años de cárcel, pero hay gente luchando y tenemos también la esperanza de que pronto a Nicolás Maduro se le pueda aplicar la justicia con la mano larga del Tribunal Penal Internacional que lo sancione por la demostración, como se podrá hacer, de ser responsable de la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Bueno, pues a ver cómo va el futuro para Venezuela y para su población. Más de 7 millones de ciudadanos que están fuera. Por ejemplo, aquí tenemos una nutrida representación. Aquí en Marbella, por ejemplo, tenemos una buena presencia de una comunidad de venezolanos que es un ejemplo de que tienen que, y ellos intentan vivir un poco un poco mantener el nexo de unión con su país, pero a miles de kilómetros. Me imagino que también para usted debe ser complicado, ¿no? Tener que vivir en este permanente exilio fuera de su país. Sí. Tengo atrás mi bandera y aquí también la bandera y aquí la llevo en el pecho. Y yo me levanto y me acuesto, mi querido amigo, con Venezuela aquí en la cabeza, en el corazón. Y es la esperanza de todos los venezolanos. Agradecemos la hospitalidad que nos han dado los españoles, nos han recibido con cariño. Esta es nuestra madre patria. Nosotros somos hispanoamericanos, pero desde luego, así como los gallegos y como los canarios y como la gente de Marbella que fueron algún día a Venezuela, se sintieron también en casa propia, pero nunca abandonaron la idea de retornar a España. Pues bien, nosotros ahora tenemos aquí entre pecho y espalda el sentimiento o la esperanza de poder retornar a nuestra patria lo más pronto posible. Bueno, yo simplemente estoy haciendo, por ejemplo, aquí una búsqueda de noticias, así con el nexo de Venezuela. Ya no se habla de largas colas para conseguir alimentos, esas imágenes que veíamos hace meses o hace un año simplemente de estanterías vacías. Por ejemplo, tengo: la Fiscalía venezolana practica detenciones de funcionarios civiles investigados por supuestos hechos de corrupción. O, por ejemplo, Venezuela despenaliza las relaciones homosexuales entre militares. Bueno, digamos así. Sí, pues son temas que a lo mejor son importantes, pero no parecen que son los temas que a lo mejor que a la población realmente está, que le puede, o de lo que quiere hablar la población. ¿No? Es muy importante por lo siguiente. Si usted se busca en otras noticias, va a encontrar que desde el 6 de enero de este año se han venido realizando manifestaciones de los educadores, por ejemplo, reclamando un salario digno. Y el régimen le ha respondido que no tienen cómo sufragar un salario digno para los educadores. La importancia de esta noticia es que mientras Maduro está peleando con otras mafias porque se robaron entre ellos 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, ellos dicen que no hay cómo mejorar el salario de los educadores. Y esa es la noticia. La noticia es que mientras el 80% de las familias de Venezuela no tienen agua potable porque los acueductos están en malas condiciones y el régimen dice que no tiene cómo repararlo, ahí está la verdad, que ellos mismos admiten que se están pisando la manguera, que se están robando entre las mafias, y por eso la calamidad que hay en Venezuela, porque se han robado, no estos 3.000, este es un pellizquito del gran latrocinio que supera los 400.000 millones de dólares de ese dinero que hace falta para los hospitales, para las escuelas, para los puertos, para los aeropuertos, para las autopistas, para los centros educativos, para las plantas físicas de los ambulatorios, de los hospitales que están en pésimas condiciones. Bueno, pues como decíamos, mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Trapiche Guadaiza, en San Pedro de Alcántara, tienen en este caso va a presentar su libro La tumba, secuestro en Venezuela, pero como ven, creo que va a hablar de lo que está pasando allí. Quiere poner de manifiesto, más que hablar de la experiencia propia, ¿no, Antonio? Sí, más que hablar de la experiencia propia, porque bueno, que ya qué importa lo que uno vivió, padeció. Peor la pasaron Fernando Albán, que lo asfixiaron torturándolo con agua y con unos paños en la cara y lo mataron, y después de muerto lo lanzaron por de la ventana del piso 10 de la tumba. Peor la suerte del general Isaías Baduel, que fue torturado en la tumba, después lo mandaron para el helicoide y terminó también muriendo. Peor la suerte de Loren Saleh, que fue torturado de manera vil en la tumba.
también de un teniente coronel al que torturaron para que me acusara a mí de planificar disturbios en Venezuela, y ahora está en el exilio, y de los tantos venezolanos que han muerto, acribillados, perseguidos, estudiantes que dieron la vida protestando en las calles por una democracia que no llegaron a conocer. Bueno, pues como decimos, mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Trapiche Guadaiza, yo simplemente le despido preguntándole, pero me imagino que es una pregunta que ya tiene su respuesta. ¿Usted piensa que va a poder volver algún día a Venezuela? Esa es la esperanza de la que no voy a renunciar jamás en la vida. Yo estoy seguro que el pueblo va a seguir luchando, que tenemos allá gente valiente que está resistiendo y que nosotros tenemos que organizarnos también en el destierro para hacer una bisagra con los venezolanos que están dando la pelea dentro del territorio nacional, que se ha convertido en un gran gueto, un gran campo de concentración, pero al fin y al cabo no se puede perder jamás ni la dignidad, ni la esperanza, ni la fe de poder alcanzar la oportunidad de encender de nuevo el sol de la libertad en mi país. Pues Antonio Ledesma, mucha suerte, muchas gracias. Gracias a ustedes, arriba corazón. Un placer. Bueno, pues nosotros que ahora vamos a aprovechar también para recordar del fin de semana, pues que también hemos tenido la celebración del Día de San Patricio, ese evento que prácticamente reúne a toda la comunidad irlandesa aquí en la Costa del Sol, que es muy numerosa, y celebran pues este día pues con este ambiente tan festivo, tan alegre y tan musical que van a ver a continuación en estas imágenes. Pues fenomenal. Ayer, como era San Patricio, nosotros organizamos música más típico irlandesa y ya era un bombazo total. Ya hoy era un poquito más cultural internacional y para la gente común de toda Europa, la verdad. La verdad es que justo trabajo aquí en el puerto, hemos visto la fiesta y no hemos venido. Ha sido de pasada, porque ayer sí lo estuve viendo, pero hoy no sabía que seguían por aquí. La verdad, hemos pasado muy bien con la gente que ha venido y hemos entrado solo para entretener a la gente de Marbella, y cada persona está siempre bienvenido a divertir con nosotros. Me parece estupendo, lo tenemos que tener cada fin de semana. Pues me parece una cosa bastante buena, porque hay que conocer todas las culturas, todos los países y participar con ellos. Me parece buena. Bueno, yo veo que sí, que está bien, que hay bastantes personas y se van parando conforme van pasando, y sí, hay ambiente y está bien.
decía, que ambiente súper festivo, pues la comunidad irlandesa, yo creo que en general aquí en toda la Costa del Sol, pues cuando toca el St. Patrick ya es otra de las fiestas que poco a poco va apareciendo, se va arraigando y a la gente pues se lo pasa, ya visto, con ese ambiente festivo, pues fiesta, y aquí que no le gusta la fiesta. En fin, bueno, nosotros que vamos a hablar ahora de otras cuestiones, por ejemplo, de este fin de semana. Mañana creo que lo vamos a ver, hubo una jornada de puertas abiertas de los bomberos, colas de mucha gente que quería pues ver in situ, sobre todo ambiente familiar, visitar el parque de bomberos y verlo. Bueno, pues les voy a decir que el próximo domingo va a haber una exhibición de bomberos, pero en este caso un poquito más profesional, vamos a decir profesional. Para un sector muy concreto es muy interesante. Hablamos de la escalada porque el próximo domingo 26 de marzo va a haber una jornada de puertas abiertas organizada por el Club Alpino Amadabrén, y donde va a colaborar, como decíamos, los bomberos de Marbella con un rescate en terreno vertical. Señor Lolo González, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. Digo que lo de los bomberos que tiene mucho tirón, porque este fin de semana hemos visto colas, pero era poco visitar el parque de bomberos, ya sabes, esto de montarse en el camión, a los niños les encanta, pero ahora verlo in situ trabajando también tiene que ser bastante llamativo y espectacular. Sí, bueno, ellos han estado practicando allí en los rocódromos de San Pedro, y ellos han estado practicando y la verdad es que la exhibición que van a hacer es espectacular. Es larga porque empezarán ellos a prepararlo todo sobre las 10 de la mañana, y la parte más espectacular, que ya lo que van a hacer es simular el rescate de una persona herida en terreno vertical. En este caso, pues como si fuese un rescate en una pared de escalada. Y para las 11 y media será la parte más espectacular ya del trabajo con la camilla, y mientras pues compañeros y compañeras del club vamos a estar allí con una serie de cuerdas fijas para que todo el que quiera practicar, probar por primera vez la escalada, pues pueda hacerlo. ¿Es una situación que te ha ocurrido a ti en tus expediciones? Bueno, sí, parecida. Sí, el rescate en pared, el rescate en terreno vertical, sí que tiene una complejidad especial. Y bueno, siempre debe ser llevado a cabo por especialistas, ¿no? Tenemos la suerte que en el Parque de Bomberos de Marbella hay profesionales que están muy preparados para hacerlo. Y todo esto surgió, pues bueno, como es el 40 aniversario, durante todo este año vamos a celebrar el 40 aniversario de nuestro club. Pues una compañera, Paloma, se puso en contacto con ellos, y bueno, agradecer a la Delegación de Seguridad Ciudadana y a la Delegación de Deporte que nos hayan permitido organizar el evento, y esperamos que sea un éxito, ¿no? Porque como bien dice, yo tuve la oportunidad, uno de los años fui a ver lo que ha habido ahora de puertas abiertas en Bomberos. La verdad es que es muy chulo, no solo para los niños, también para los mayores. Y te lo pasas muy bien, ¿no? Y esto va a ser, como bien has comentado, una práctica muy específica, pero también muy espectacular. Como digo, está bien, como decíamos, verlos trabajar in situ de verdad que es muy llamativo, aunque eso sí, quizás la gente a lo mejor no entienda a lo mejor que lleva un protocolo, porque estamos hablando siempre de trabajar con seguridad, y hay que mantener la seguridad de la gente, mantener la seguridad de la persona que hay que rescatar, y eso lleva unos procedimientos que cada paso hay que asegurarlo y demás. Como decíamos, pues eso se podrá ver, como decíamos, este próximo domingo 26 a partir de las 10 de la mañana será cuando empiece todo, pero después, como decimos, esto es un acto con motivo de ese 40 aniversario, un poco la programación, ¿no?, del 40 aniversario. Una jornada de puertas abiertas para animar a la gente que quieran probar la escalada. Sí, bueno, es un deporte que en la actualidad pues está teniendo un auge importante, sobre todo a raíz de la medalla de oro en las Olimpiadas, y siempre nos demandan, ¿no? Oye, ¿cómo podemos probar? Sobre todo también para los pequeños, ¿no? Y bueno, la mejor forma de hacerlo es
pues disponer las vías más fáciles de los rocódromos, se montan con una cuerda por arriba para que la práctica sea totalmente segura. Y en ello estaremos. No es la primera vez, este año sí es la primera vez que organizamos la jornada de puertas abiertas en el rocódromo, y siempre después de probar hay alguien que se anima a continuar. Claro, pero digo, ¿esto está más pensado para los niños, niñas o para todos los públicos? No, es para todos los públicos. Cualquier persona que quiera probar la escalada puede pasar por el rocódromo y probarlo, cualquiera. De los niños lo que pasa que después los que más les gustan eso, todavía nos quedan algunas plazas en un taller que organizamos de escalada para pequeños, que es los lunes de 5:30 a 7 y los miércoles con el mismo horario. Y bueno, los mayores después se pueden enganchar a lo que llamamos un bautismo de escalada, que es un día de aprendizaje, o ya un curso en sí de escalada que comparte el conocimiento pues para practicarla tanto en rocódromo como en roca natural. Bueno, que esto no es lanzarte ahí a la aventura, a ver lo que aguantas y demás. Esto, me imagino que lo recomendable sería un curso, un poco para aprender cosas como reconocer una vía o por dónde puedes... Bueno, es que claro, es diferente a un rocódromo que un poco que está todo muy señalizado, a hacerlo en roca, donde sí, ahí tú tienes muchas veces que explorar y... Sí, pero lo que pasa es que bueno, en los rocódromos también las vías están equipadas con diferentes presas y es muy parecido, es muy parecido, pero claro, la diferencia es importante. Y bueno, la escalada, como cualquier otra disciplina del montañismo, y como mucha gente empieza a practicar cualquier otro deporte, siempre es recomendable de iniciarse. La forma más rápida es con un curso, con profesionales que te enseñen a cómo hacer escalada, cómo utilizar el material de alta montaña, y es lo más rápido para obtener los conocimientos básicos que te van a permitir practicar cualquier disciplina con seguridad. Es cierto que la escalada después requiere pues un entrenamiento para ir mejorando tu nivel de escalada, para ir haciendo vías de mayor dificultad, pero siempre es recomendable empezar a hacer desde el senderismo a la escalada, que es el terreno más vertical, ¿no? Por hacer los 90 grados, hacerlo con personas que lo digo porque otra de las actividades que esa sí es habitual que la tengáis durante todo el año son un poco ascensiones que hacéis algunas de los picos de la provincia, como por ejemplo no sé si es el clásico, el de la Torrecilla. Sí, es uno de los clásicos. La última actividad ha sido la de la Maroma, se ha ido a la Maroma. Y luego, pero se organizan actividades de diferentes tipos, que es lo que llamamos quedadas, ¿no? Que realmente es que un compañero quiere hacer una actividad y no le importa compartirla con otras personas del club, ¿no? Y se están haciendo actividades de descenso de barranco asequible, vías ferratas. Ahora a primeros de abril hay una quedada para ir a escalar al Chorro. Y en el fondo un club de montaña lo que pretende, además de lo que es hacer divulgación, es que se convierta en un punto de encuentro de la gente que está practicando el mismo deporte, pues para que pueda salir. Bueno, yo que estoy por aquí trasteando también entre redes sociales y todo, veo que hubo hace poco micro taller Wikiloc para pardillos. Sí. Wikiloc, primero vamos a ver qué es Wikiloc. Sí, no, Wikiloc es una herramienta para el teléfono en el que los usuarios comparten recorridos que hacen por montaña, y bueno, pero tiene su cosita, ¿no? Es como una red social, pero que comparte rutas. Sí, no es una red social, lo único que se hace es compartir rutas. Yo, por ejemplo, subo a la Concha, lo grabo en mi teléfono y después te puedes entrar. Entonces tú tendrá como si fuera un GPS. No, como si fuera literalmente un GPS. O sea, es que claro, me estoy imaginando gente por la sierra.
gira a la izquierda, Sí. gira a la derecha. Bueno, no te va indicando así, pero por ejemplo cuando entras en el itinerario, si te suele tener una alarma, cuando te sales de la ruta, te da una pitada, ¿no? Pip, pip, y dices, aquí algo. La verdad es que es una herramienta que te permite hacer, por ejemplo, senderismo con mucha seguridad, Sí. porque si te entra una niebla, te despistas y te metes en un terreno que no conoces, pues la verdad que te ayuda bastante, como ayuda el GPS. Pero ¿no? digo, Pues sí. esto me parece más bien para los novatillos, novatos, gente que es nueva, ¿no? O tú ya como veterano también lo llevas. Lo llevamos, yo sí, hace años que soy usuario de Wikiloc, y de hecho cuando voy a hacer una actividad en Sierra Nevada, a cualquier lugar, me marco como favoritas las rutas que voy a hacer y las llevo. Si las conozco no necesito, pero el ejemplo que te ponía, si me pilla una niebla, la forma más segura y más tranquila de salir del percance en principio es seguir la ruta de Wikiloc. Estábamos hablando de esta jornada de puertas abiertas del próximo domingo 26, no hemos dicho nada, pero es gratuita. Sí. Hay que inscribirse, creo que había leído algo, porque erais vosotros un poco por control. Sí, por tener hemos un poco... puesto en nuestro Facebook, hay un evento creado y es simplemente por control de la gente que puede venir, que quien quiera se puede inscribir ahí, que a través de una aplicación con la que hacemos toda la gestión del club, pero que no es necesario, el que quiera puede pasar y es una jornada de puertas abiertas a la que tiene acceso cualquier persona. La entrada que va a estar abierta va a ser la del Palacio de Deportes de Elena Benítez, porque la entrada de arriba pues se quedará para el acceso de bomberos que van a llevar el camión pluma y algún otro vehículo. Y bueno, ¿hasta qué hora más o menos pensáis que Hasta las 2 de la tarde, 2 y media. Una vez que terminen bomberos de hacer la exhibición, pues estaremos un rato más, ellos tendrán que recoger con las prácticas de escalada, y para las 2 de la tarde, 2 y media ya habrá finalizado. Después de esta, ¿qué actividad tendríais así en el calendario más o menos previsto? Pues cercano? ahora, después de esta actividad, lo que tenemos es a principios de abril, la quedada en el Chorro. Perdón, a mitad de abril es un fin de semana para ir a escalar al Chorro. Y hay actividades para todo el año. Luego están las micro, que también son interesantes. La próxima micro posiblemente esté vinculada a lo que es la indumentaria a utilizar en montaña, pero esa no tiene fecha. Lo normal es que en el Facebook del club se vayan viendo las actividades, porque como todas las actividades son de forma voluntaria, pues lo que depende un poco de la disponibilidad de la persona que la vaya a organizar. Pues ya lo saben, si están interesados, con que busquen en redes sociales, especialmente en Facebook, por ejemplo, el Club Alpino Amada Blanc, y ahí van a tener cumplida información de cada una de las actividades que tenéis, y especialmente con este 40 aniversario. Pues Manuel González, Lolo, como decíamos que todo el mundo lo conoce así, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Y nada, y a disfrutar de este 40 aniversario. Estamos en ello. Estáis en ello. Nosotros vamos a aprovechar para hacer una pausa para la publicidad, pero no que les quepa la menor duda de que vamos a volver, ¿eh? Será en unos minutitos, pero volvemos seguro. Hasta ahora.